Creo que ya estamos, 55, sí, estábamos por ahí. Bueno, vamos a hacer finalmente este ejercicio. Yo después le voy a mostrar un videito de algunas cosas que se deforman y mucho, a pesar de ser metal, en régimen elástico. Pero bueno, acá tenemos una viga quebrada que va y viene, ¿sí? Esto es tierra. Tenemos un empotramiento acá en un extremo, ¿sí? Dígame si no lo entienden. Una viga que va desde A hacia arriba verticalmente, quiebra y vuelve a bajar. Vamos a suponer que esa distancia casi se quiebre, o la distancia entre un tramo y otro es nulo casi, pero no importa, puede haber un espacio sin problemas, rígido. ¿Sí? Vuelve al mismo lugar, pero ahora en el extremo que es libre le aplico una carga F. ¿Sí? Este extremo es libre, entonces la viga está empotrada en A, en un extremo, y le aplico una fuerza F en el otro. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, la idea es que lo miren intuitivamente, me digan, si yo tiro de F, obviamente voy a desplazar este extremo hacia la derecha. ¿Qué va a tocar esta parte de la viga? ¿El tope B o el tope C? Suponiendo que esto es... B. A ver, dígame. En realidad dependería de la parte de arriba si se deforma y se No, le la parte, la punta no se deforma, o sea, se va a deformar igual que todo el resto, ¿sí? Vamos a suponer que el quiebre es muy rápido y que ahí no tenemos deformación, o supóngalo rígido, ¿sí? El B sería. ¿Están todos de acuerdo? Bien, sí. Yo iba a decir el C, pero bueno. No, puede decir cualquier cosa. La idea es que, obviamente, siempre está dividida. ¿Sí? Ya me están diciendo acá, hay 2 o 3 que me dicen C. Esto lo podemos calcular, lo vamos a calcular, pero ¿ves? Hay otro más que dice C. Cuando aprendan esto, todos van a hacer la misma respuesta y va a ser la correcta. ¿Sí? Otro que aparece C. Vamos a ver. Está dividido en B y C, como siempre. No es nuevo. Eso es un poco, el ejercicio tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que la expresión que utilizo, ¿cuál es? Y segunda igual a mz sobre e y z. Perdón. Z. ¿Sí? Vamos a recordarla. Me va a estorbar acá, así que lo voy a poner por acá abajo. Para recordarla. Otra vez hago lo mismo. Bueno, y segunda igual a, dijimos, mz. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Encontrar las reacciones de vínculo para sacar MZ. ¿Cuál? Ahora, tengo F en un extremo, no lo necesito, ¿sí? Pero bueno,
¿Cuánto valen las reacciones de vínculo acá? F para la izquierda. ¿Eh? F para la izquierda nomás, ¿no? Y acá vamos a tener sumatoria de fuerzas. Voy a tener solamente, perdón, una reacción de vínculo hacia acá que va a valer ¿cuánto? F. ¿Qué otra cosa tengo? ¿Tengo algo más? Esto sí, ya no debería haber dudas, ¿sí? Si es un empotramiento, no hay también momento. Sí, pero si yo hago sumatoria de momentos respecto al punto A, tengo una cupla acá, un MZ. ¿Cuánto vale? No, Claro, F no por haría L. Claro. Sumatoria de momentos en A. Vamos a ver, sumatoria Cero, cero, porque la fuerza está, Ah, es 0, 0, 2. de momentos en A. Está aplicada sobre el mismo punto. está en el eje Ahí de está. acción. Claro. ¿Sí? Esta fuerza pasa por A y por lo tanto no genera ningún momento y no hay ninguna otra que genere, así que acá tiene que llegar momento cero. ¿Sí? Así, ¿no? Esto es cero. Bien. Vamos a hacer la distribución de fuerzas. Tenemos corte, ¿sí? No lo vamos a hacer, nosotros necesitamos el momento flector en Z. Yo puedo poner, no sé, X para allá y para el otro lado, ¿sí? Pero vamos a hacerlo intuitivamente, no vamos a integrar. Eso los dejo para después como ejercicio para ustedes. ¿Sí? La distribución de corte, ¿cómo es? Corte, constante F, hasta allá, y después vuelve y sigue el corte hasta acá. ¿Sí? Entonces tenemos un corte. A ambos tramos lo vamos a mirar desde acá, para simplificar. ¿Sí? Entonces, momento constante, momento constante. Momento en este caso es momento negativo, ¿sí? Y el otro momento positivo. ¿Cómo es la distribución de momentos? Vamos a escribir momento en Z para el tramo de este lado y momento en Z para el de este otro. Partís de cero y máximo hasta llegar al C. De 0 a F por L. Claro. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Están de acuerdo? Sí, Lo estoy mirando de acá, ¿sí? sí, sí. Por lo tanto, esto es negativo. ¿Sí? ¿Cómo es la distribución de momentos en este caso? ¿Cuánto vale el empotramiento? 0. 0. ¿Y cuánto vale acá en el extremo? F por L. F por L. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Fíjense que si tienen claro lo que hemos visto, Yeah. ¿sí? Esto genera, lo estoy viendo de acá, ¿sí? A ambas barras. ¿Sí? Tomo el X positivo para acá. Esto es X para allá. Y el Y acá. Bueno, es lo único que necesito. ¿Cómo va a ser, cómo va a deformar este tramo según esta expresión? Supongamos que IZZ es constante, ¿sí? Vamos a dibujarla acá. ¿Cómo va a ser? Genérico, recuerden que integro y tengo dos constantes de integración, así que lo importante es qué tipo de curva voy a tener.
¿Curvatura hacia abajo o hacia arriba? Estoy mirando desde acá, ¿sí? De la derecha. Hacia arriba, Si, profe. si es negativo, ¿no es curvatura hacia arriba? No. ¿No era como una U invertida cuando era negativo? Momento positivo, curvatura hacia arriba, ¿sí? En la parte del planteo. Momento, Ah, perdón, claro, sí, estaba mirando el del otro lado, perdón. ¿sí? Curvatura positiva, momento positivo. Si el momento es negativo, ¿sí? Es curvatura hacia abajo. ¿Cuánto vale la curvatura en este extremo? Estoy mostrando el resultado. ¿Cuánto vale la curvatura en este extremo? En esta sección, acá en el extremo. Extremo de la viga, ¿cuánto vale la curvatura? En Cero. este índice, cero, porque el momento es cero. Independientemente de la rigidez, si el momento es cero, la curvatura es cero. Entonces, esto inicialmente podemos suponerlo que viene con nada de curvatura. ¿Sí? Y después, el momento aumenta linealmente, entonces la curvatura va aumentando. Entonces yo tengo primero curvatura poquita, poquita, y después voy aumentando la curvatura siempre negativo. ¿Sí? La curvatura que tengo acá va a ser la más grande de todas. ¿Sí? Y acá termino con curvatura cero. O sea que la curva va a tener esta forma. Ahora yo esa curva la puedo girar y trasladar, porque eso va a depender de las constantes de integración. Pero ya una vez definida la curva con la integración de esta expresión, me fija la curva, ¿sí? La forma de la curva. El largo y la curvatura que tengo punto a punto. Después, al fijar las condiciones de contorno, yo muevo esa curva como un rígido y la ubico donde corresponda para fijar las condiciones de contorno. ¿Sí? Ahora vamos del otro lado. ¿Están de acuerdo en la curva, no? Curvatura negativa, momento negativo. Bien. Bueno, vamos al otro. El de la izquierda. ¿Sí? De nuevo lo sigo mirando desde la derecha. ¿Qué curvatura va a tener hacia la izquierda? ¿Positiva o negativa? Y ahora positivo, el momento es positivo. Positivo, entonces la curvatura es hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cuánto vale la curvatura en este punto? Reloj con todo Cero. y la verdad que Cero. Y después va aumentando. ¿Sí? Perdón por el... Parezco que tengo Parkinson, pero fíjame, es una curvatura. ¿Sí? La curva resultante va a ser esta. ¿Sí? Es el largo y va a arrancar con curvatura cero y termina con curvatura máxima. Bueno, al buscar las condiciones de contorno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fijarlo en el espacio sería. Exactamente. Entonces, vamos a buscar las condiciones de contorno. ¿Cuáles son? Para esta. Vamos a arrancar por esta, porque tenemos las condiciones dadas por el empotramiento. ¿Qué me dice el empotramiento de esta sección A? Que X en 0 es Y en 0. Y igual a 0. Claro, perdón. En A, Y es igual a 0, igual a tita, ¿sí? No puede ni girar ni desplazarse. La condición del empotramiento, ¿sí? El vínculo, la restricción a desplazamientos y a giros. Con eso saco las dos constantes. ¿Y qué es lo que obtengo? Fijar esta curva con esas condiciones en este punto. Entonces vengo acá y esto empieza a ser así, así, obviamente hasta que el punto me deje acá. Curvatura hacia la... Perdón. A ver si lo puedo hacer más a derecho.
Bueno, quédame. Tiembla el pulso. Bueno, fijé. ¿Cuáles son las otras condiciones de contorno? Para fijar esta. I1 es igual a I2 y θ1 es igual a θ2. Esto para X igual a L. ¿Sí? Obviamente yo acá tengo el quiebre, que lo tengo que seguir considerando, pero una vez que salí, ¿sí? A partir de acá, yo tengo que fijar este punto, ¿sí? Este extremo lo puedo considerar como rígido, ¿sí? Si es muy pequeño comparado con el largo de la viga, no agrega nada a esta condición. Entonces, lo que hago es traer esta curva y fijar acá en este extremo el desplazamiento y el giro dado por este otro que tengo del tramo izquierdo, ¿sí? Entonces yo fijo esto acá, me va a quedar con la curvatura para el otro lado, así. ¿Sí? Entonces estoy tocando el punto B. Si toco el punto B o el punto C, me va a definir las curvaturas dadas por los momentos flectores y las condiciones de contorno. ¿Sí? Obviamente, fíjense que acá está exagerado, porque yo tengo una fuerza, supuestamente acá hay un desplazamiento en X, no es tal, esto es válido para pequeñas deformaciones, pero bueno. Profe, pero una consulta. ¿No habíamos puesto al principio que el desplazamiento ahí cuando llegaba a donde está aplicado F era 0? ¿Cómo desplazamiento? Ahí cuando hicimos la parte de la derecha del momento de Z, que vos habías preguntado. Por eso digo, esto está exagerado, pero ese desplazamiento en general no existe o es muy pequeño. ¿Sí? No tengan en cuenta las supuestas modificaciones, sino las hipótesis. La hipótesis es que solo tengo desplazamiento en I y giros. Esto está exagerado para visualizarlo. ¿Sí? Obviamente, en algunos materiales que tienen un régimen elástico muy largo, van a poder generar o acumular deformaciones que se van a hacer visibles. Esto actúa, por ejemplo, un clip para el pelo, ¿sí? Las mujeres lo usan mucho. Y si ustedes lo agarran, van a ver que la deformación que puedo dar a veces es tan grande como esto visualmente, ¿sí? Pero si esta distancia D es muy pequeña respecto de L, el desplazamiento que se va a generar de F en el sentido de I no va a ser muy alto y por lo tanto en X casi despreciable, ¿sí? Por eso le digo, no se olviden de las hipótesis y de que cuando dibujamos esto estamos exagerando, ¿sí? Yo tendría que haber puesto B y C muy cercano a la viga, ¿sí? Y obviamente el desplazamiento de F iba a ser muy pequeño cuando la viga tocara B o C, y por lo tanto no habría este desplazamiento que tengo acá, ¿sí? O sea, nunca pierdan de vista que estamos exagerando los desplazamientos y las relaciones geométricas, porque insisto, yo tengo que desplazar B y C para que se entienda el dibujo. Si yo lo hago muy juntito, no vamos a estar analizando nada. Profe, ¿y por qué no se deforma la parte de arriba? La parte de arriba que une las dos barras. Porque es muy cortito, ¿sí? Si yo no tengo movimiento, o sea, si esto es muy pequeño, por ejemplo, el 2 o 3% de la longitud de la barra, lo que va a girar ahí lo pueden calcular, pero es despreciable. Por eso le dije varias veces, esto para que se vea, ¿sí? Hay un quiebre ahí, pero supongan que ese huelgo que hay ahí es casi nulo, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden acumular giros a lo largo del desplazamiento, a lo largo de ese quiebre, ¿sí? O considérenlo rígido, como que la rigidez, la flexión de eso es infinito. Se los comenté en su momento. Siempre que tengan este tipo de cosas, recuerden las hipótesis simplificativas, ¿sí? Estamos analizando los tramos de la viga y no los quiebres, ¿sí? Por lo tanto, los quiebres considérenlos rígidos, siempre, ¿sí? A menos que se le diga, contemple la deformación del tal tramito, ¿sí? Pero si son así quiebres, 90 grados, o quiebres así de 180, pero
con gaps muy pequeños, o sea que ustedes no pueden considerar un L, o no se les indica un L, una longitud acá, no lo contemplen, ¿sí? No se enrosquen con esas cosas. Recuerden que no estamos viendo singularidades. Profe, ¿te paso una consulta? ¿Sí? Porque realmente no me termina de quedar claro por qué toca el punto B. ¿La fuerza esa está aplicada siempre en la misma dirección respecto de los ejes X e Y que vos planteaste o respecto de la barra a la que se aplica? No sé si se entiende. ¿Como que siempre es perpendicular a la barra o siempre mantiene esa misma dirección? No, sí, pero insisto, si ustedes empiezan a ver los desplazamientos o las grandes deformaciones en el dibujo, no van a entender lo que está pasando. ¿Sí? Como les dije, no existe. ¿Sí? Este desplazamiento no existe. Yo lo tendría que haber dibujado, si quieren, lo saco para que se entienda. ¿Sí? Y hacemos esto. ¿Sí? Lo que pasa es que es deformado tanto todo que obviamente uno lo primero que piensa es que este F sube. Pero si esta D es D sobre L, es por ejemplo 0,01, ¿sí? Y no esto, porque esto que está acá es 0,1, la relación de este D sobre L. Pero si esto es muy pequeño respecto de L, ¿sí? De esta manera que esto está muy cerca de la punta, en comparación con L, este desplazamiento vertical de la carga F no ocurre y puede considerarse nulo. Claro, bueno, está bien, gracias, profe. Ya va a pasar cuando dibujen las elásticas en otros casos. Si ustedes tienen una viga empotrada con distintos tramos, cuando empiezan a dibujar curvaturas para que se vean visualmente, la acumulación de desplazamientos son mucho más grandes, ¿sí? Pero recuerden que están esquematizando la acumulación de desplazamientos, que en realidad no son tan amplios, ¿sí? Pero la acumulación hace que en el dibujo uno pueda ver que hay giros que no estoy contemplando, o desplazamientos en otras direcciones que no estoy contemplando. Profe, tengo una consulta. El tita 1 y tita 2, ¿sería lo que gira el punto que ahora está tocando B respecto a donde estaba? Tipo, ¿se entiende lo que preguntó? Sí, esto sería, inicialmente, yo tengo, vamos a dibujarlo acá, esta es la viga, ¿sí? Y ahora yo tengo esta que llegó acá, por ejemplo. ¿Sí? Esta llegó acá, se desplazó. ¿Sí? Se desplazó un I. Y a su vez, la sección que inicialmente era horizontal, ahora tiene un determinado θ de giro. ¿Sí? Y lo mismo para esta. Porque esta que estaba acá, ahora está acá. Y el θ inicial era este, y ahora era 0 en realidad, y ahora es el mismo θ que tengo acá. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? Recuerden que el I es el desplazamiento de la posición inicial sin deformar a la deformada. ¿Sí? Y el θ es el θ que tenía, que era nulo, al θ que tengo ahora. Están calculando un delta θ, ¿sí? Desde el inicial o el final. Lo que pasa es que el inicial lo considero 0 porque estoy considerando la barra horizontal, ¿sí? Pendiente nula, todo a lo largo de la viga. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿No habíamos dicho que la barra que está a la derecha, la parte de abajo, la curvatura tenía que ser nula? Sí. ¿Y por qué en el gráfico, o sea... Esa es una buena pregunta. Que la curvatura sea nula, ¿qué significa? Que esto es una recta. Pero
el desplazamiento de el I o el tita de toda la viga es la acumulación de las curvaturas que yo voy obteniendo a lo largo de X. Esto se cumple para un X, pero si yo obtengo la acumulación de desplazamientos y giros, obtengo estos desplazamientos que no tienen nada que ver con la curvatura que tengo ahí. La curvatura acá es cero, es como si esto fuese una recta, ¿sí? Al final, ¿sí? Pero los desplazamientos y los giros es la acumulación, ¿sí? Recuerden que esto está aplicado en un X, ¿sí? Y que el resultado de la elástica es una expresión que se obtiene al integrar esto, ¿sí? A lo largo de toda la vida. Está bien, perfecto. ¿Sí? Esta es la curvatura sección a sección. Ahora, yo tengo que integrar y lo que obtengo es la expresión que me describe estas curvas en el espacio, XY. ¿Sí? Recuerden que los desplazamientos que obtuve y son respecto de esta posición inicial, la posición inicial de las vigas, o de los tramos de la viga. ¿Alguna otra consulta? Si no, dos cositas más y les muestro unos videos para que vean deformadas acumuladas. Consulta, entonces, o sea, por eso que explicaste de las pequeñas deformaciones, ¿es que se va a mover a B o es otra cosa? ¿Qué cosa? No, bueno, es parte de lo mismo. O sea, sí. La condición de no giro y no desplazamiento, el empotramiento, más el valor del momento que me define las curvaturas de este tramo, va a hacer que esto toque B con este tipo de fuerza. ¿Sí? Eso lo va a definir los momentos flectores. ¿Sí? Claro. Este es un claro ejemplo para ver qué dice la expresión y que ustedes pueden definir esquemáticamente cómo se va a deformar una viga solo viendo esta expresión y qué valor tienen el diagrama de momento, que ya saben calcular. Claro. O sea que podría haber tocado C, pero depende de cómo sean los momentos, digamos. Es que así como está, con las condiciones de contorno, el empotramiento y la fuerza, nunca podría tocar C, salvo que empiece a deformar mucho más y ya se aparte el problema de un régimen elástico, ¿sí? O yo empiece a imponer, debido a la deformación, desplazamiento o fuerza según X. ¿Sí? Sí. Ahí empiezo a tener otras cosas. ¿Sí? Si yo considero grandes deformaciones, aunque esté en régimen elástico, para mantener geométricamente el problema empiezo a tener fuerzas en otro sentido, pero no es el problema que estamos analizando. ¿Sí? Ok, gracias. No, nada. Bueno, acá, esto está en el libro también, pero bueno, más en detalle el cálculo, ¿sí? Fíjense que si yo hago este D muy, muy pequeño comparado con L, este F no sube, ¿sí? Acá se intentó mantener la distancia L, pero bueno, está todo exagerado, ¿sí? Dos cositas, una que ustedes pueden aplicar superposición. Por ejemplo, si tienen una viga, en este caso con dos esfuerzos, una fuerza F y un momento M, ¿sí? Una directa es calcular el diagrama de momentos para la combinación de estos dos esfuerzos, o sea, ustedes ya saben cómo calcular el diagrama de momentos con un sistema de cargas complejo, ¿sí? Pero quería indicarle que también puede hacer superposición, ¿sí? La solución a la elástica de este problema es el mismo que la suma de este caso con la fuerza F más este caso con el momento M, ¿sí? Fíjense que la fuerza F, acá, yo voy a tener curvaturas, porque el diagrama de momento acá es así, ¿sí? Acá no hay momentos, es cero. Entonces, esta parte va a ser recta porque no hay momento aplicado, y acá tengo curvaturas, la curvatura va a ser 0 en B y va a ir aumentando hacia el empotramiento porque aumenta el momento, ¿sí? El empotramiento me define
no giro, no desplazamiento. Y ahí obtengo esta expresión, ¿sí? Y fíjense que este desplazamiento que yo tengo acá, IF, lo puedo calcular si yo tengo este desplazamiento y este giro, θ. ¿Sí? Este θ que tengo acá, que es lo mismo. Porque se mantiene el θ. Entonces, como estos son pequeños, acá está exagerado, yo puedo calcular este desplazamiento adicional que tengo acá. Lo borro todo porque ya no se entiende nada. Este desplazamiento lo puedo calcular con la expresión en el tramo A, ¿sí? Junto con el giro, que está definido por este ángulo, ¿sí? Este θ y este desplazamiento I, ¿sí? Lo puedo calcular planteando estas condiciones de contorno y esta curva, ¿sí? Pero después, ¿sí?, puedo empalmar esto que tiene curvatura 0, ¿sí?, o calcular este desplazamiento adicional como θ por esta distancia, ¿sí? Distancia BC. Y se usa mucho, ¿eh? Y si no, tomen este tramo con curvatura 0 y empalman con la condición de que los I y los θ son iguales en este punto, en esta sección, ¿sí? Pero también podrían calcular este desplazamiento, si tienen que calcular el total, ¿sí? A este desplazamiento le suman este otro para obtener todo el total que tengo acá, ¿sí? Y en el de abajo es un momento, en este caso tengo un momento constante, y este desplazamiento es muy fácil de obtener. Entonces, el desplazamiento que tengo en el sistema combinado es este menos este otro, porque el momento genera desplazamientos hacia arriba, ¿sí? A lo que voy es que tanto en deformaciones como en tensiones y deformaciones, ustedes van a poder aplicar superposición en todo este módulo en el que estamos analizando sólidos elásticos. ¿Sí? Esto para comentárselo, no sé si hay algún ejercicio. Y finalmente comentar que hay tablas, en bibliografía van a encontrar muchas tablas que le dan soluciones para I, sobre todo I máximo, que se conoce como flecha máxima, ¿sí? Y dónde está ubicada, para distintas configuraciones relativamente sencillas, muy comunes, como una fuerza en un andamio, por ejemplo, o en algo doblemente apoyado, o un empotramiento, o una carga distribuida, en apoyos o empotramientos, ¿sí?, o una cupla o algo por el estilo, ¿sí? Pero la idea es que no usen las tablas, que calculen estas expresiones ustedes en los ejercicios para afianzar los conceptos, ¿sí? Bueno, finalmente... Profe, perdón, ¿podés mostrar la diapositiva? Mostraste una diapositiva, la 19 podés mostrar porque no está, así le saco una foto y me la guardo. Porque no está subida en el que subiste, creo, de las clases. ¿Está? Sí. Genial, gracias. Sí, me parece que esto lo agregué después para hacer otra ejercitación. Bueno, los que les voy a mostrar ahora son dos videitos muy cortitos para que vean en aplicaciones prácticas el tema de deformaciones, en flexión sobre todo. Esto tiene que ver con, no sé si lo están viendo, no sé, ensayos de vigas, en este caso en plataforma. Este es un instituto en inglés. Degree of redundancy is often present in engineered structures. Pero en muchos casos pasa esto, ¿sí? Fíjense, las estructuras son muy grandes, esas vigas o barras o así trabajando son muy grandes. Cuando uno las ensaya a escala real, fíjense que visualmente se pueden ver los desplazamientos. En este caso está sometido a fatiga, son régimen,
son deformaciones en régimen elástico, pero así todo, fíjense que son desplazamientos visibles, pero respecto de la dimensión de la viga o el span de la viga, de la distancia entre los apoyos, es relativamente pequeño. Entonces, para esas condiciones, ¿sí? Fatiga generalmente siempre ocurre en régimen elástico, sobre todo cuando se analiza en este tipo de aplicaciones. Fatiga es el daño por aplicación cíclica de carga, generalmente en régimen elástico. Puede ser régimen plástico, pero en ese caso la rotura, como les mostré en su momento, por ejemplo, en un alambre, se genera en muy pocos ciclos. Acá estamos hablando de fatiga de millones de ciclos, a rotura, ¿sí? Lo importante es ver el tema de los desplazamientos. Y el otro, y quería mostrarles, es este que tiene que ver con los span, para que no se asusten cuando vean a los aviones con las alas deformándose. Créanme, los aviones son muy seguros en ese sentido, están ensayados a muy grandes deformaciones. Podrán ver acá las grandes, ¿sí? Deformaciones que uno le puede aplicar a sus alas, por ejemplo. Fíjense la diferencia entre una posición, por ejemplo, en tierra y una posición máxima de carga. Obviamente es mucho mayor a cualquier carga que uno va a tener en vuelo, inclusive en condiciones extremas. Pero fíjense las deformaciones que se aplican, acá obviamente con acumulación de deformaciones a lo largo de alas que tienen muchos metros, ¿sí? Obviamente además con materiales bastante elásticos, como aluminio en este caso generalmente, o titanio, relativamente menos rígido que un acero, ¿sí? Fíjense las estructuras que hay que armar para solicitar estas estructuras para que representen lo que experimentan en vuelo, ¿no? Pero bueno, son desplazamientos muy importantes en solicitaciones generalmente de flexión. Obviamente acá hay corte también, y hablar, ¿sí? Bueno, eso es todo. Siempre ver algo aplicado viene bien. No tiene consultas, tengo menos de un minuto. Lo dejo con las consultas de las prácticas. Quedan 2 clases, vamos a ver corte y torsor y después empezamos con los combinados, aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Y recuerden averiguar el tema del examen, ¿no? Nos vemos entonces el jueves con corte, esfuerzo de corte. Chao, profe. Nos vemos. Adiós, gracias. Hasta luego.